Amén. Dice así la bendita y santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Despierta tu iglesia, Señor, porque estamos viviendo los últimos tiempos, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, danos ese poder, esa presencia tuya, esa fe, Dios mío. Ayúdanos a crecer en fe, en confianza en ti, Dios mío. Y mira, Señor, la gran necesidad que hay en el mundo y también en medio de tu iglesia, Señor. Necesitamos, Dios mío, que tú te engrandezcas cada día más y más en medio de tu pueblo, Señor, Dios mío, libertando a los cautivos, Señor. Y que tu poder, el Espíritu Santo, siga obrando maravillas y prodigios en medio de tu pueblo, Dios. Gracias, Padre, en tus manos nos ponemos, Señor. Apartados de ti nada somos, Padre amado. Y que cada uno de nosotros podamos recibir de ti, Padre Todopoderoso, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Será que realmente puedo yo en un futuro, puedo yo ser usado para que alguien pueda ser libre a través de mí? Ser usado como un vaso en las manos de Dios para que alguien pueda ser libertado. Hablando de liberación total, hablando de una manifestación de alguien que está endemoniado, de alguien que tiene un demonio, de alguien que tiene posesión demoníaca y a veces no lo sabe. Pero, ¿verdad? Si Dios realmente puede hacer algo por esas almas, por esa persona, a través de mí, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, es interesante, ¿verdad?, reconocer y entender, creer sobre todas las cosas, porque muchas cosas a veces no suceden por la incredulidad que hay en medio del pueblo. La incredulidad, dice que Jesucristo hizo muchos más milagros alrededor, ¿verdad?, de su tierra natal que en su tierra natal, en Nazaret, porque le conocían y muchos eran muy incrédulos y no creían en él. Sin embargo, fuera de allí, en Capernaum y en otros lugares, hizo cosas tremendas, maravillosas, pero allí la gente no tenía fe en él. Entonces, cuando a veces no sucede, no se manifiesta el poder del evangelio como debe de ser, es porque nos hace falta presencia de Dios, o es porque no estamos creyendo a la palabra. Hay mucha incredulidad, algo está pasando a nuestro alrededor, dentro de nosotros, no estamos en el mismo pensamiento, en el mismo sentir. Hay una división de pensamiento y por lo tanto en el mundo espiritual hay división en medio del pueblo espiritualmente. Y entonces no se manifiesta el poder de Dios como se debe de manifestar. Y hay personas que hasta que no se manifieste una gloria de Dios tremenda, el demonio no se puede manifestar. ¿Sí? Hay personas que vienen con enfermedades y a veces no toda enfermedad es producto de un demonio, pero muchas veces sí lo es. Y la palabra de Dios lo dice, y si nos da tiempo vamos a entrar allí. Y solamente es a través del poder de Dios. Vienen, ora, hay diferentes cosas y siempre salen igual, no hay un cambio. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero muchas veces, ¿verdad?, es porque no se ha manifestado el poder de Dios, la presencia de Dios, de tal manera que el demonio que está escondido ya no pueda más. Porque la presencia de Dios lo que hace es atormentar al demonio. Es lo que hace. Pues hay personas que a veces cuando se está manifestando el poder de Dios no aguantan estar allí y lo que hacen es salir. Salen, se van porque el demonio los saca fuera de la iglesia. El demonio los saca fuera de la iglesia. Se incomodan y empiezan y ya como que no sienten que algo está pasando y no saben ni qué y se van. El demonio los saca fuera de la iglesia. ¿Por qué se incomodan? Porque está la presencia de Dios. Está la presencia de Dios. Y cuando alguien está mal delante de Dios y hay presencia de Dios, esa persona empieza a sentir miedo. Es lo que pasó con los primeros que pecaron, ¿verdad? Se manifestó Dios y ¿qué pasó? Corrieron. Tenían miedo. Tuvimos miedo por tu presencia. ¿Por qué? Porque ya hay algo que estaba mal. Entonces, pero cuando no hay suficiente presencia de Dios,
no se manifiesta lo que está en lo más profundo del ser humano. Y Dios quiere, ¿verdad?, darnos todavía mucho más presencia de Él. Por eso es que Él envía su palabra. Porque es la voluntad de Dios. Él quiere todavía darnos mucho más presencia de Él sobre nosotros. Y queremos ver la gloria de Dios, pero hay que estar preparados. Nosotros, mire, podemos ver ahí, dice que Jesucristo les mandó, ¿verdad?, diciendo que predicaran, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto lo hacemos. Esto lo ha venido haciendo la iglesia. Todas las iglesias predican y predican el evangelio de Jesús. Dicen, ¿no? A toda criatura. Bien, eso está hecho, pero ese no es todo el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Dice, y esta señal, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahí están las señales, pero esto es parte del evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Muchas veces no recibimos porque no creemos. No creemos. Y ahí es donde está lo duro. El enemigo es aquí donde nos ataca, es en nuestra mente. Pero necesitamos creer. Entonces dice, aquel que cree, bien, en mi nombre echará fuera demonios. Mire cómo empieza. Mire lo principal. No, pero Jesucristo por alguna razón se enfoca en este punto primero. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué usted cree eso? Porque si el reino de Dios se ha acercado a la tierra, ¿verdad? Dice Juan que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Deshacer las obras del demonio. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces tenemos que creer que es que a través de Dios, en su nombre, nosotros podemos ser usados para echar fuera ese demonio. En mi nombre echarán fuera demonios, habrá nuevas lenguas. Esto lo hacemos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos las sanidades, vemos muchos testimonios de sanidad, pero muy pocos testimonios de liberación. Que una persona dice, yo estaba atormentado por un demonio, ¿verdad? Y el demonio me dejó y no ha vuelto. He sido libre completamente. Una de las estrategias del enemigo es poner temor. Y él ataca a nuestras familias, a nuestros hogares. ¿Por qué? Para que no nos atrevamos, para que empecemos a dudar. Después del temor viene la duda. Y cuando hay duda, ya el enemigo está ganando territorio. Está ganando terreno. El único que se detiene a ser usado por Dios es usted mismo. Yo, si no le creo al Señor. Pero si le creo a Dios, lo que me está hablando, y Él quiere que yo sea testigo de su manifestación y de su poder, de cómo Él liberta al endemoniado. He estado meditando mucho. Si esto es de Dios, Dios va a confirmar esto. Porque yo creo que Dios quiere hacer algo más todavía. A veces le estamos pidiendo tantas cosas a Dios. Queremos ver tu gloria, pero a veces no estamos preparados para ver realmente manifestaciones de demonios. No estamos preparados. Por eso es que la gloria de Dios todavía no desciende. ¿Se imagina que la gloria de Dios descienda, se manifiesta en los demonios y en lugar de crecer en fe, crecemos en miedo? Porque si se manifiesta su poder en una forma poderosa, se van a manifestar los demonios. Las personas van a empezar a hablar, van a empezar a manifestarse. Pero tiene que haber una capacitación, una presencia de Dios en nuestra vida, saber cómo actuar, creer en el poder de Dios. ¿Cómo nos va a permitir ver una gloria mayor? Y es que Dios quiere libertar, hermano. Esa es la parte fundamental, ¿verdad? Dice Jesús cuando apareció: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado el Señor para pregonar, ¿verdad?, el año nuevo del Señor, el año agradable de Dios. Vamos en nombre de Jesús, pero también, ¿verdad?, para dar libertad a los cautivos, para sacar a los que están en cárceles de tiniebla, traerlos a la libertad. Esas son las cosas fundamentales. El ser humano necesita libertad. El ser humano necesita encontrarse con ese poder que lo liberta, que rompa sus cadenas. Alabanzas al nombre de Jesús, aleluya. Mire bien, aquí en el capítulo 5 de Marcos, ¿verdad? Y este pasaje o esta historia lo tienen, ¿verdad?, creo, todos los evangelios. Antes de que Jesús fuera hacia esa región, dice la palabra de Dios que estaba él ministrando, estuvieron ministrando, enseñando la palabra todo el día, pero llegado a la noche, les dijo: pasemos del otro lado. Pasemos del otro lado.
Y cuando se fueron, ¿verdad?, para cruzar ese lago de Galilea y llegar al otro lado, esa región antes también pertenecía a las tribus de Israel anteriormente. En el Antiguo Testamento era parte de Manasés, y esa región pertenecía a esa tribu de Manasés anteriormente, pero en ese tiempo al parecer ya no había tantos judíos allí. Lo que más había era gente pagana. Pero bien, antes de que Jesús llegara a ese lugar, ¿qué sucede? Si usted lee conmigo ahí, va a ver que antes de que eso llegara, se levanta una tormenta. Hay oposición. Pero Jesús dice que se queda dormido, porque ahí nos muestra la palabra del Señor que era 100% hombre. Había estado ministrando todo el día, enseñando, caminando en el sol, qué sé yo. Llegó la noche, se tiró a dormir y estaba durmiendo. ¿Y qué pasaba? El enemigo no quería que llegara el evangelio de Jesús. Porque esa tormenta que se levanta no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Y mientras Jesús está ahí descansando, durmiendo, se levanta aquella tormenta. ¿Y qué pasa? Los discípulos tienen miedo. Dice que todos tenían miedo y le hablaron al Señor diciendo: Señor, despiértate, ¿no ves que parecemos no tienes cuidado de nosotros? Y Jesús se levanta y dice la palabra que manda a callar, los reprende. Y entonces cesan las olas y cesan los vientos. Dice que los demonios se manifiestan también en los aires. De hecho, ¿verdad?, en algunos lugares, para llamar espíritu, ¿verdad?, es viento. La palabra es viento. ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué es lo que les dice Jesús? Si usted puede ver, aquí dice en el 39: y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así? ¿Cómo no tenéis fe? Ve ahí la importancia. Varias ocasiones usted ve que en los milagros más poderosos el Señor reclama a sus discípulos su falta de fe. Por eso es que usted recuerda que en una ocasión cuando dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Qué tremendo! Podemos estar dentro de la iglesia y aún así dudar del poder de Dios. No, ellos habían visto tantas y tantas cosas, tantas señales, maravillas y prodigios. Pero Jesús les vuelve a decir: ¿qué pasa con su fe? ¿Por qué tenéis miedo? Vemos aquí cómo Jesucristo usa la palabra calla al viento. Entonces se tenieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Alabado sea el nombre de Jesús. Una vez que esto sucede, una vez que esto pasa, Jesucristo llega a este lugar con la misión de traer libertad a este hombre. Bien, antes de comenzar a leer, ¿quién era este hombre? No lo sabemos. Hay muchos que dicen era un pagano. Muy pocas veces Jesús sí hizo milagros a personas que no eran de Israel. Fueron muy pocas. En su mayoría, ¿verdad?, como le dijo a la mujer cananea: yo he venido para los hijos de Israel. Hizo algunos milagros para algunos centuriones de Roma, pero en su mayoría siempre fue a los judíos, porque su ministerio es venir a trabajar con Israel. Ya lo demás vendría a ser parte del ministerio de los apóstoles. Pero esa era la misión del Mesías, venir a Israel. Ahora, era gentil, es lo que muchos dicen, porque vivía en aquella región. Pues hay muchas preguntas acerca de eso. Era gentil, pero como gentil no podía seguir a Jesús. Él era judío. ¿Cómo iba a ser criticado? ¿Verdad? Ya era criticado porque muchos judíos y judías que eran pecadores y pecadoras andaban con Jesús. Ya era criticado por eso. Y todavía traer a un gentil atrás de él como discípulo, eso todavía no había pasado. Porque existe la posibilidad de que hubiese sido un judío también. Porque él vino a salvar lo que se había perdido, a los hijos de Abraham. Y estaban esparcidos por diferentes lados. En aquella región no había muchos judíos. Probablemente era de los muy pocos que había ahí, su familia.
No habla si dice que tenía familia, pero Jesús le dijo, ve y cuéntale a tu familia, pero no habla si tenía esposa, si esa familia es de esposa, hijos. Eso no lo habla la Biblia. Pensamos probablemente sí. Al parecer era un hombre de negocios, era un hombre que vivía en la ciudad, que vivía en aquel lugar. No habla acerca de que era una aldea o cosas como esa, ¿verdad? Sino que era un hombre de la ciudad, dice alguno de los evangelios, y había abierto la puerta a demonios en su vida. Pero me llama aquí la atención de que dice que en cuanto él llegó y pisó el lugar, saliendo de la barca, vino, dice, aquel hombre hacia Jesús. Es que él no lo tuvo que llamar. Él no le tuvo que decir, ven para acá, o mandar a los apóstoles a traerlo. Sino que aquel mismo endemoniado, por la presencia de Jesús en ese lugar, la pura presencia de Dios, la pura presencia de Cristo en ese lugar, hace que el demonio se sienta incómodo. Hace que el demonio se sienta incómodo, se manifieste. No se va a manifestar un demonio para que nosotros tengamos miedo y le creamos más al demonio que al poder de Dios. No. Y estas cosas vienen. Por eso es que Dios está preparando. Y Él sabe cómo lo hace y por qué lo hace. Estas cosas vienen. Es que hay necesidad. Y llega un momento en que esa necesidad llega a los oídos de Dios. Como cuando el pueblo de Dios clamaba por un libertador. Y llegó el momento en que dijo, ya he escuchado suficiente el clamor de mi pueblo. Voy a descender para libertarlos. Llega un tiempo, todo tiene su tiempo en el Señor. Y llega un tiempo en que Dios se va a manifestar. Y no crea que es porque todos hablan en lengua, ¿verdad? Los demonios también hablan en lengua. Pero hay que pedirle a Dios discernimiento para poder entender. Y si no sabemos, no estamos seguros, hay que orar más fuerte para que ni pensemos mal del Espíritu, pero que sea Dios tomando todo control. Y si no es tuyo, papá, que selle su boca, que se calle, que quede atado si no es tuyo. Aprender a orar, aprender a clamar a Dios, pero con autoridad, como quien cree en Él. Si nosotros hemos sido libres, si hemos experimentado libertad, creo que tenemos la suficiente autoridad para poder clamar a Dios para que Dios haga una obra sobre alguien. Porque el demonio toma todo control de la persona. Y la persona se olvida de lo que ha hecho. Porque ya no es la persona, es el demonio quien tomó control de su cuerpo. Entonces muchas veces puede pasar la persona, puede estar allí, de repente no saber qué pasó y de repente ver que ya todos tenían las manos encima y decir no sé qué pasó, yo estaba ya sentado, de repente ya me encontré por acá y no supo qué es lo que le pasó, ni supo en qué momento se manifestó el demonio en su vida. Cuando se dio cuenta ya, así me pasó a mí, yo puedo hablar de eso porque a mí así me pasó. Cuando de repente sentí como un viento, algo que sopló sobre mí, y ya no supe más, ya no supe nada más. En ese momento, dice mi hermano, que me volví como loco, empecé a hablar tantas cosas, abrí la puerta, salí corriendo de la casa, y hasta que él me agarró en la calle y me abrazó y empezó a orar por mí. Empezó a orar. Y de esa oración, cuando yo desperté, él me tenía abrazado así. Entonces yo puedo dar testimonio de eso, porque eso yo lo viví. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo no entendía nada, ni entendí por qué. Pero ahí hay manifestación de un espíritu inmundo que es, ¿verdad?, echado fuera por la oración de alguien que tiene fe en Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi hermano no era predicador allá, ni era un ministro, ni nada, ni tocaba en alabanza, ni cosas como esa. Era un cristiano como cualquiera de nosotros. Entonces, ¿pero qué pasa? Que cuando llega la necesidad, se manifiesta el demonio. Usted que conoce la palabra de Dios y dice creer en Dios, ese tiempo de poner la fe y toda la confianza en Él. Que una oración de fe hace maravillas y puede libertar. Que nos dice Lucas 8:27, dice: y al llegar a la tierra vino a su encuentro
un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mire cómo aquí vemos, ¿verdad?, la otra parte del evangelio donde nos dice que este hombre era de la ciudad. O sea, era un hombre que tal vez tenía buena economía antes de llegar a esta situación. Tal vez tenía una buena vida antes de llegar a esta situación. Tal vez era un hombre de negocios, no sabemos. Podemos imaginarnos muchas cosas de su vida. Pero vivía en la ciudad, pero ya no vivía ahí. Era de allí, pero ya no vivía ahí. Ahora vivía ¿dónde? En los sepulcros. Ahí lo llevaba el demonio. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir los sepulcros? Los sepulcros es contaminación, lugar de los muertos. Contamina al ser humano. Lo mantenía contaminado. Entre más el ser humano esté contaminado por el pecado, dice que la paga del pecado es muerte. Entre más el ser humano esté contaminado por el pecado, hay una puerta. Y el demonio entra, sale, viene y va como en su casa. Y dependiendo del grado de estos demonios, es como actúan en el cuerpo. Hay demonios que son suavecitos y se esconden. Pero hay otros que llegan a ser más fuertes, más agresivos. Y entonces cuando empieza a manifestarse sobre el cuerpo de la persona y empieza a herirlo, empieza a llevarlo a otro nivel. No se nos dice cuánto tiempo tenía este hombre así, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Hasta dónde había llegado la vida de este hombre? Y estamos hablando de ese hombre. Pero dentro de la iglesia y allá afuera hay gente así, que está atada, que ha perdido su hogar, que ha perdido su familia, que lo ha perdido todo y no sabe que tiene demonios dentro. Y eso no se quita con religiosidad, se quita con presencia de Dios. Se quita con el poder del Espíritu Santo. Se quita con hombres y mujeres que tienen fe. Alabanzas al nombre de Jesús, aleluya. Dice que muchas veces había sido tratado por el ser humano. Un ser humano por otro ser humano, por mucho que se esfuercen, nada podrá hacer. Una religión, por mucho que sea, nada podrá hacer sin el poder de Dios. Muchas veces el ser humano intentó hacer algo por este hombre, pero todo intento por hacer algo para un cambio de este hombre era inservible. Era atado con cadenas y la desmenuzaba, le ponían grillos y todo eso, y nadie podía dominarlo. Y siempre dice, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es aquí donde yo digo, mis amados hermanos, que cuando, ¿verdad?, el maligno está dentro del cuerpo de un ser humano, dependiendo el rango de este espíritu, es como le va a hacer de daño al cuerpo del ser humano. ¿Cuál es la intención del enemigo con el ser humano? Destruirle. El enemigo siempre paga mal al que le sirve. Siempre. El hombre no entiende eso. Pero el enemigo siempre paga mal al que le sirve. Pero tenemos casos en otros pasajes donde vemos cómo los demonios atormentan a las personas. Llega un momento en que el demonio ya atormenta a la persona no puede estar tranquila, no puede estar bien. Es atormentada por un demonio. Ya escalan los demonios dentro del cuerpo de la persona. Alabanza al nombre de Jesús. Y aquí, ¿qué pasaba? Estos demonios le hacían daño al cuerpo de esa persona. Le hacían daño a ese cuerpo. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos buscar manifestaciones de este tipo y no los vamos a encontrar. Solamente encontramos un caso en el cual el espíritu dice que un espíritu humano de parte de Dios, o sea, porque Dios le permitía a ese espíritu que atormentara a Saúl. Pero ¿por qué Saúl empezó a ser atormentado? Había sido escogido por Dios, había sido ungido por Dios, el Espíritu de Dios había venido sobre él.
Pero ¿por qué el espíritu entró en él? Porque abrió una puerta. ¿Y cuál fue esa? A través del celo, a través de la envidia y a través del orgullo. Él empezó a ser orgulloso. Y cuando vio que un joven, pequeño pastor empezó a crecer ante los ojos del pueblo y que Dios estaba con él, le vino el celo. Y empezó a abrirle una puerta al mal. Y Dios, el Espíritu de Dios se fue de él. Y si no está el Espíritu de Dios, entonces hay una puerta abierta para el otro espíritu. Y entonces que vino. Pero entonces venía David y no ponía mano, ni reprendía, ni nada de eso, solamente lo hacía con la arpa. Y a través de la arpa, no es que lo echara afuera, el demonio seguía allí, le traía calma. Y muchas veces hay iglesias, alabado sea el nombre de Jesús, que estamos así, tocando el arpa como David, llegan los endemoniados y no es que salen fuera, son calmados nada más. No es que son expulsados, se calman nada más. Le damos un calmante, porque no hemos tenido suficiente presencia de Dios para que la presencia de Dios se manifieste de tal manera que el demonio salga y no vuelva a esa persona, por la palabra y la autoridad de Dios. Y así está la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento era así. Tocaba el arpa y el demonio se calmaba. El demonio no salía, el demonio se calmaba. Y cuando volvía otra vez volvía a atormentar. Y era el mismo ciclo una y otra vez. El mismo ciclo una y otra vez. Y eso sucede en las iglesias hoy en día. Eso sucede. Hay puros calmantes para demonios, pero no hay presencia de Dios para echarlos fuera. No hay presencia de Dios para echarlo fuera. Y Dios lo que quiere es que haya presencia, que haya anhelo, pero que el pueblo le crea. Es que a veces no estamos creyendo lo suficiente al Señor. Alabanza al nombre de Jesús, aleluya. Entonces, pero una de las cosas por las cuales vemos y decimos, no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero dice, bueno, en el Antiguo Testamento no se miraba esto, y en el Nuevo Testamento vemos a cada rato los demonios. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Porque anteriormente no se habla tanto de demonios y de repente en el Nuevo Testamento estamos a cada rato viendo la liberación y los demonios están saliendo de la gente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A base de que aumenta la maldad, pero siempre ha habido demonios. Entonces cuando Cristo viene, se abre una nueva era, se abre un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia. El tiempo, por eso es el que dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y una de las cosas para instalar el reino, ¿verdad?, es empezar a luchar contra el reino que estaba dominando este mundo. Como dije al principio, estas cosas suceden porque, ¿verdad?, la paga del pecado dice que es muerte. Vayamos una vez más, Marcos capítulo 9, vemos ahí otro caso. Podemos ver la diferencia, ¿verdad? Acá estamos hablando en el demoniado en Gadareno, era maltratado por los demonios, vamos al nombre de Jesús, pero cuando vino a Jesús se postró, ¿verdad?, por la presencia de Dios. Aquí vemos a este muchacho que tenía un demonio, ya era un muchacho, para saber, unos 15 años, no sabemos más, no sé, ya era un muchacho, dice que era un muchacho, era el hijo de un hombre. Dice que estaba así desde pequeño, el demonio había tomado posesión de ese cuerpo desde pequeño. Por eso la importancia de nosotros, ¿verdad?, presentar nuestros hijos al Señor y orar constantemente. Y muchas veces el enemigo, entre más nos usa o entre más tratamos de avanzar, se levanta el enemigo. Entre más tratamos de avanzar, se levanta el enemigo para detenernos. Ataca a nuestras familias, ataca a nuestros hijos, nuestras esposas, esposos. Siempre tiene que buscar algo para que nosotros agarremos temor, miedo, nos estanquemos y no podamos avanzar al siguiente paso. No podamos avanzar, sino estar ahí retenidos. Miramos aquí, este niño había estado así por mucho tiempo, desde pequeño. ¿Qué sucedió cuando se presentó Jesús? Primero se lo trajeron los discípulos, pero no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada por este problema. Entonces viene Jesús. Y cuando llega y siente la presencia, este mal espíritu siente la presencia de Jesús, ¿qué sucede? ¡Fa! Cae el demonio al suelo. Y se empieza a manifestar y empieza a retrocerse y empieza a sacar espuma por la boca. Y Jesús le dice, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo hace que sí? Todo el tiempo que lo agarra el demonio, ¿qué quiere hacer con él? Lo quiere matar. Esa es la intención del maligno con el cuerpo del ser humano. Lo usa, ¿verdad? Pero al final de cuentas, lo que él quiere hacer es matarlo.
La gente no muere por los demonios en el mundo entero. Así, mire, por la misericordia de Dios. Pero la intención de cada demonio es matar el cuerpo y llevarse el alma al infierno. Esa es la intención. Porque lo que quiere es que el ser humano se pierda, que no alcance salvación. ¿Sabe que Dios da autoridad y poder al ser humano? Cuando una persona se pone a ministrar liberación, tiene que saber a dónde va a mandar ese espíritu. Y los demonios se sujetan, fíjense nada más. Los discípulos dijeron, los demonios se sujetan, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Y nosotros tenemos que creer eso. Que el demonio se tiene que sujetar al nombre de Jesús, no a nosotros, sino al nombre de Jesús. Se tiene que sujetar. Y entonces cuando nosotros dudamos de eso, ahí hay un problema, porque el demonio no se sujeta para nada. La necesidad de la iglesia es tremenda. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y cuando Dios quiere hacer algo poderoso, Dios lo va a ir hablando, lo va a ir manifestando. Es que es tiempo, hay personas que tienen una gran necesidad de Dios, que quieren afirmarse en el camino de Dios, pero ¿sabe qué? No pueden. No pueden. Intentan, pero no pueden. Todavía hay cadenas. Hay algo adentro que no sale. Pero ¿por qué no salen? Porque necesitamos más presencia del Espíritu Santo. Mire, no es que no haya demonios dentro de la iglesia, personas que están batallando con espíritus inmundos. Sí las hay, pero no se manifiestan. Más adelante, ¿verdad? No solamente vamos a escuchar testimonios de sanidad, vamos a escuchar testimonios de cómo Dios ha libertado a las personas. Alabamos el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar puestos de pie y vamos a darle gracias al Señor por este momento. A ti sea toda gloria, Padre. Mira, Dios mío, a cada uno de los hermanos que han escuchado tu palabra, Señor. A cada persona, Dios mío, donde ha llegado, Dios Todopoderoso, tu mensaje el día de hoy, tu enseñanza, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, suple, Dios mío, la necesidad. Mira, Señor amado, si en alguno de ellos que están escuchando, Señor, existe algún tipo de tormento en su vida, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te ruego, Dios mío, que por amor a tu nombre, Señor amado, por amor al nombre de Cristo, por el sacrificio perfecto en esa cruz del Calvario, Dios, porque tú derramaste, Dios mío, hasta la última gota de tu sangre preciosa y santa, Dios mío, para la liberación, Señor, de las almas, para redimir, Dios mío, al pecador, Padre amado. Mira, Dios mío, yo te ruego a cada una de estas almas que nos están escuchando, Señor, que descienda, Dios mío, el poder de tu Espíritu Santo sobre su vida, Dios mío, y que rompa toda cadena y todo yugo, Señor, que te muestre, Dios mío, con gloria en sus vidas, amado Rey, que seas tú libertando y rompiendo cadenas, echando fuera demonios, Señor amado, en el nombre de Jesús, cerrando toda puerta, Señor amado, que le permite al enemigo a tener legalidad en la vida de las personas que nos están escuchando, Dios Todopoderoso. Te lo rogamos, Señor Jesús, te lo rogamos, Padre amado, te lo rogamos, Espíritu Santo, te rogamos que haga la obra que solo tú puedes hacer a través del nombre de Jesús y de su santa sangre preciosa, amado Rey. Gracias, Dios mío. Mira cada una de estas almas que tú libertas el día de hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Fortalece sus vidas, Dios. A ti sea toda gloria, porque tuya es y tú no compartes tu gloria con nadie. Recibe gloria y honra en el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén.